Buenas tardes chicos. Pues bueno, el día de hoy vamos a empezar nuestro segundo periodo. Eh, Debo recalcar el compromiso, la puntualidad que muchos han tenido con las actividades. Muchas gracias. Eso es lo importante, que aprovechemos las herramientas, que nos aprovechen a nosotros y pues por supuesto pueden contar conmigo para lo que necesiten. Inicialmente les voy a dar una introducción del tema del segundo periodo. Este segundo periodo nos vamos a concentrar bastante en lo que es la termodinámica. Debo decir que es uno de los términos más importantes tanto de la química como de la física, como de las mismas ciencias naturales, porque es la encargada de relacionar todo lo que hemos visto, de leyes de Newton, de movimientos circulares uniformes, de la cinemática de Galileo. Y es que lo vincula todo a sistemas en donde la variable más importante es la temperatura y el calor. En ese orden de ideas, entonces, vamos a hablar de dos términos supremamente importantes en la termodinámica. Debo decir que la palabra termo, ¿sí? Recordemos que esto viene del latín, quiere decir calor, calor, ¿cierto? Y la palabra dinámica, siempre que la vean relacionada a algún tipo de contexto o palabra, se va a referir a movimiento. En otras palabras, la termodinámica es el movimiento del calor. Pero para entender un poco más, en realidad, a qué se refiere esto, pues necesitamos saber qué es calor y por supuesto qué es temperatura, que está muy relacionada. Debo aclarar lo siguiente, y quiero que aquí empecemos a hacer todos estos análisis. Calor, permítame un momento, lo hacemos con el negro. Calor no es igual a temperatura. Eso debe quedar supremamente claro. No es lo mismo. ¿Listo? Ya vamos a entrar en detalles, pero quiero que sepan eso. Esto no es lo mismo. Calor es una cosa, es un concepto relacionado, ya lo vamos a ver, con el movimiento de las partículas y de las moléculas, hablando de un proceso más macroscópico. Y la temperatura, pues es una magnitud, es una forma de medir esos cambios del movimiento de las partículas. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, entendiéndose eso, entonces vamos a empezar con la explicación de esos dos conceptos. Como la idea es tratar de recurrir a información que ustedes tengan y posean y que hayan visto de alguna manera, sea bien en física o en química, porque esto está muy relacionado. De por sí hay una materia que se llama físico-química que trata todos estos fenómenos termodinámicos. Yo lo voy a hablar desde la parte física, pero pues en algunos apartados tendré que recurrir también a conceptos químicos, puesto que pues la explicación cinemática se da desde la parte atómica y molecular. Bueno, entonces, vamos a empezar con definir qué es eso de temperatura. Temperatura. Pienso yo que es uno de los conceptos más importantes de la termodinámica. Lo vemos relacionado en nuestro quehacer, en nuestra cotidianidad, en casi todo lo que hacemos. Pues en realidad la temperatura está relacionada con todo y con todos. Para poder darles una explicación un poco más precisa de lo que es la temperatura, voy a recurrir a un sistema. Un sistema no es otra cosa que una modelación física que voy a hacer de algún fenómeno natural. En este caso voy a escoger lo siguiente y me voy a ir mucho a lo que ustedes de pronto pueden contextualizar o recordar de los gases ideales. Vamos a imaginar un recipiente. Tenemos un recipiente, ¿cierto? Un recipiente que va a tener unas variables.
En este caso, las variables de las cuales voy a hablar van a ser volumen, ¿cierto? Presión. Y pues aquí voy a hablar de la temperatura. Bien. Podía hablar de otras variables. Digamos, este BPT es algo que nosotros hemos visto en los gases ideales. Hay una variable, y yo pienso que más que variable es una constante, ya que pues en el sistema no es que cambie mucho, a no ser que el sistema lo permita, que es la letra N. Recordemos que esa letra N se refiere al número de moléculas que tiene el sistema. En este caso vamos a hablar del número de partículas, de pronto para que la explicación sea más sencilla. Bueno, nuestro sistema es un sistema confinado, cerrado, ¿cierto? En el que el volumen va a ser una constante. Quiere decir que el área, para que me puedan entender un poco, que tiene el recipiente no va a cambiar. Imagínense como si fuera una olla a presión. La olla a presión, cuando la tenemos en nuestra estufa, no es que ella al calentarse se expanda y, o sea, se dilate y se contraiga. No, eso no va a pasar. Aquí va a pasar lo mismo. El volumen es constante. Permítame un segundo. Listo. Vamos a decir que la presión es variable, delta, recuerden, y la temperatura también va a ser una variable. ¿Listo? Cuando vean estos deltas, porque quiero decir que está cambiando algo. Y pues mis moles o mi masa va a ser una constante. Entonces ya tengo dos constantes, tanto el volumen del recipiente como la cantidad de materia que hay en el recipiente. Bueno, ahora imagínense que la materia la voy a expresar a través de partículas. Modelizando las partículas, pues voy a dibujar círculos, ¿listo? Entonces tengo mis partículas. Tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco, tengo seis, tengo siete y tengo ocho. Tengo ocho partículas. El sistema en este momento está a temperatura constante, puesto que no he dicho que voy a cambiar la temperatura, ¿cierto? Y es en cuenta que cuando yo me expreso de esta manera, trato de decir de que la temperatura es medible. Claro que sí, la temperatura es una magnitud y como magnitud se puede medir. Ahora, nosotros conocemos muchos instrumentos que nos permiten medir la temperatura. Bueno chicos, nos vemos en la segunda parte porque pues los vídeos no pueden durar mucho. Bueno, entonces ya nos vemos.